El apóstol Pedro instruyó a sus lectores a que debieran estar preparados para presentar la razón de su fe. Queremos estudiar en este caso por qué el apóstol era tan cuidadoso al indicarle a sus lectores que debieran estar preparados para presentar la razón de su fe. Oramos para que esto sea posible. Muchas gracias, Dios, porque día tras día nos orientas y nos preparas para estar en las mejores condiciones para presentar tu palabra. Oramos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Comienzo recordándote que sigas la cuenta, que dejes un comentario, dejes un me gusta y comparte el contenido con alguien que tú sabes que lo necesita. Bueno, la lección que estamos estudiando para hoy brevemente, queremos aprovechar estos minutos, es titulado Consejos para compartir a Jesús. Todos nosotros estamos interesados en compartir a nuestro Maestro, compartir sus vivencias, compartir nuestra fe. Y la lección nos orienta y nos presenta algunos consejos que debemos considerar, consejos muy bonitos e importantes y consejos que son heredados de la conducta de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla aquí de que debemos desarrollar una amistad con la persona. Es un consejo muy importante. Y publicó un reel, voy a publicar un reel ahorita sobre este gran detalle de la importancia de la amistad en el proceso de la predicación, de los estudios bíblicos, de evangelizar. También nos orienta que debemos orar por las necesidades de la persona. Nos dice que debemos buscar maneras de conectar a esa persona con amigos de la iglesia. Y también nos dice que debemos presentar las peticiones de ellos en nuestras oraciones. Son dos cosas distintas. Pero hay una orientación que me gustaría presentarte que para mí es importantísimo cuando estamos hablando de la importancia de dar estudios bíblicos, un llamado que tenemos todos nosotros. Y anteayer nosotros estudiamos el aspecto importantísimo de entender que como nacemos en el reino de Dios, nos convertimos en misioneros, verdaderos misioneros. Así que hablando de esto, de los estudios bíblicos, de convertirnos en misioneros, hay una orientación que es importante. Y es que sucede el momento, cuando sucede la situación, cuando estamos estudiando la Biblia con alguien, ellos tienen algunas preguntas que ellos quieren que nosotros le demos respuesta. Y queremos mirar el estudio de hoy recordando el pasaje que estamos considerando. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Brevemente hago la pregunta que quiero responder. ¿Por qué el apóstol Pedro era tan enfático al respecto, diciendo que deben estar preparados para presentar la razón de su fe? Entremos un poquito en el contexto de este capítulo. El caso es que en el contexto inmediato de este capítulo, Pedro está escribiendo a un conjunto de cristianos que eran paganos, pero que se habían convertido al cristianismo, que por esa razón, al dejar sus amistades, al dejar sus familiares, comenzaron a enfrentar oposición, rechazo social y en algunos casos fueron perseguidos para ser muertos. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pedro está diciendo, miren, ciertamente ustedes están viviendo en un ambiente hostil y por lo tanto necesitan estar preparados. ¿Pero por qué necesitan estar preparados? Porque con el tiempo, como ustedes eran paganos, como practicaban una conducta distinta a la que están practicando ahora, entonces van a tener, esa conducta va a despertar en las personas algunas preguntas y ustedes van a tener que estar preparados para responder. Porque cuando la gente ve
que ustedes responden con bondad al mal que les hacen, cuando ven que a la persecución y al sufrimiento les responden con esperanza, las personas naturalmente van a preguntar ¿por qué responden así? Entonces el apóstol Pablo dice, para que respondan bien, para que estén preparados al respecto, deben prepararse. Y es importante este consejo porque muchas personas, a la hora de hablar, de tomar estudios bíblicos, nosotros siempre pensamos en este detalle que es tan delicado. El hecho de estar preparados para responder las preguntas que las personas estarán dispuestas a hacer. Y lo digo porque cuando estamos doctrinando a una persona, la persona normalmente surge con cuestionantes que escapa a nuestro entendimiento. Pero yo escuchaba recientemente una conferencia me parece que fue la misma, estaba escuchando otra lección, pero el disertante afirmaba que nadie está totalmente preparado para dar un estudio bíblico. Y él decía que si nosotros nos colocamos en la situación de esperar que estemos listos para dar un estudio bíblico, para instruir una persona, nunca va a llegar ese momento. Porque ni los teólogos de la iglesia adventista, ni los teólogos de las demás iglesias están preparados para responder todas las preguntas. Porque siempre hay una pregunta que uno no se puede responder. Y sucede el caso es que mientras más uno se prepara, más preguntas uno tiene. Porque la información lo que hace es traernos cuestionantes. Porque una mente pensante se pregunta muchas cosas. El por qué, el cuándo y el cómo. Entonces, si nosotros en el contexto de los estudios bíblicos, hablando, amigos, de los consejos para compartir la palabra de Dios, si nosotros nos ponemos en una situación donde tenemos que esperar y estar preparados para presentar la palabra, el tiempo se va a pasar. El tiempo se va a pasar, pero la oportunidad de presentar a los demás la palabra es ahora. Y recordando estos consejos que se nos dan, primero iniciemos estableciendo una amistad con la persona. Una amistad. Y esa amistad involucra que nosotros también podamos conectar esa amistad que esa persona está teniendo con nosotros, conectarla con la iglesia. Que nosotros seamos como un tipo de ente que sirve de intercesor para conectar el amigo con la iglesia. Eso es un consejo muy bonito, porque hay personas, y me incluyo, hay ocasiones cuando nosotros nos preocupamos muchísimo por terminar las lecciones que hemos estado estudiando con el amigo, con la persona. Y lamentablemente hemos terminado esas lecciones de la fe de Jesús o cualquier tipo de folleto que estemos utilizando y la persona no ha decidido entregar su vida a Dios. Y con frecuencia nos preguntamos el por qué. Y consideramos este detalle como un fracaso, cuando en realidad el fracaso no fue que la persona no decidió seguir a Cristo, sino que el fracaso fue que no logramos establecer una amistad con la persona. Porque inmediatamente estamos conectados emocionalmente con alguien, esa persona se va a preocupar más por asistir a la iglesia, por aceptar a Jesús, porque nosotros le revelamos a Jesús y tenemos una conexión. Y cuando esa persona no decide caminar en la fe, por lo menos hemos ganado un amigo y tenemos la probabilidad de influenciar de manera positiva para que esa persona tome decisiones positivas para su crecimiento espiritual. Así que el fracaso no es que la persona al terminar los estudios no se entregue a Dios. Ese no es el fracaso. El mismo apóstol Pablo había dicho claramente que su trabajo no era bautizar, sino enseñar. Por lo tanto, el fracaso no es que no se entregue. El fracaso es que yo no haya logrado establecer una relación de amistad con el amigo. Qué bueno que podemos tener esta oración en este estudio titulado Consejos para compartir a Jesús. Estamos llamados a compartir a Jesús todos los días y en cada oportunidad. Ojalá que aprovechemos el tiempo. Padre, muchas gracias por tus bondades y toda tu misericordia. Día tras día nos ponemos en tus manos para que nos ayudes a prepararnos para presentar la razón de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.
Déjame tu opinión sobre la lección de hoy en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a los botones me gusta, seguir y compartir. Soy el pastor Michael François y esto es Biblia a Fondo.